Aló, buenos días. ¿Me escuchan? Ok, gracias, espero todo esté bien con ustedes. Voy a comenzar la clase de hoy. Bueno, hoy día voy a continuar con los temas que hemos visto en esta segunda parte, segunda unidad, perdón, la tercera unidad del módulo de gestión de cadena de abastecimiento. Y en particular quiero hoy día retomar algunos ejemplos y ejercicios que se han dejado como una forma de repasar también los conceptos que hemos visto a lo largo de estos dos módulos que se juntan en un problema particular, que es el de localización de instalaciones y ruteo de vehículos en forma simultánea, que le llamamos el LVRP. Pero también voy a retomar algunos ejemplos y ejercicios que se han visto anteriormente para el problema de gestión de la distribución en particular o relacionados directamente con el ruteo de vehículos. Voy a partir con el LVRP, ¿cierto? Donde hay un ejemplo que fue el 4.1, que significa que es en la aula número 4 de gestión del transporte y la distribución. Y este ejemplo, que fue resuelto en clase, se basaba en los datos de un ejemplo anterior, ¿cierto? Donde había que resolver este problema de diseño de una cadena de abastecimiento y ruteo de vehículos utilizando una heurística. En este ejemplo, los datos fueron los siguientes, donde ustedes tienen datos de la demanda, de los diferentes clientes. Les recuerdo que del A1 a la 3 eran clientes y el A0 y B0 estoy admitiendo a sus colegas. El A0 y B0 son capacidades de las bodegas, que a diferencia de los problemas de PRP que habíamos visto, en este problema sí tenemos capacidades también de las bodegas, además de capacidades de los vehículos. Tenemos los costos de ubicación de las bodegas y tenemos la matriz típica de costos, ¿verdad?, entre cada par de nodos y clientes que pueden ser representados también, disculpen, clientes y bodegas que pueden ser representados también en este grafo. Ese problema resuelto mediante, disculpen, la heurística, nos dio primero algo parecido a esto, donde ustedes recordarán que tenemos un vehículo de capacidad de 5 toneladas asignado a cada bodega, ¿cierto? En la primera fase, idéntica a la fase que habíamos visto ya de la heurística del vecino más cercano, donde hay que encontrar los mínimos costos entre cada par de nodos del grafo. En este problema en particular, lo reitero, A0 y B0 pueden estar conectados. En el problema original no están conectados, en este sí están conectados, lo que quiere decir que podría existir un vehículo que pase de A0 y B0. Eso porque en este problema estamos ubicando dos instalaciones, y como las únicas dos instalaciones son A0 y B0, entonces efectivamente un vehículo puede ir de A0 a B0, por ejemplo, para llegar a A3, o viceversa para llegar a A1 o cualquiera de los otros nodos que están ahí, que el único que queda, la verdad, es el nodo A2. Están los caminos auxiliares, que son también encontrados en la primera fase de la heurística. Recuerden ustedes que cuando uno da la solución final, uno debe dar los caminos reales. Entonces, dado ese ejemplo, que les recuerdo a ustedes fue resuelto la semana anterior, el 4.1, se dejó este ejercicio, donde se dice que hay que considerar los mismos datos del ejemplo anterior, pero ahora hay un costo de atender
A0 y B0. ¿Ah? Ese costo de atender A0 y B0 puede considerarse en este caso como un costo fijo, en el caso de A0 es 20 y en el caso de B0 es 15. Son 15 en las mismas unidades monetarias que hemos estado trabajando, por eso dice ahí UM. Y la pregunta es qué ocurre con la solución en este caso, que es la solución que se había encontrado. Bueno, primero hay que entender que este es un problema que ahora tiene una cadena de abastecimiento en 3 niveles, donde tenemos un depósito central o bodega central y a partir de la cual se hace distribución o transporte, si ustedes lo quieren en este caso, queda mejor dicho, a A0 y B0. Y desde A0 y B0 continúa de la misma forma que se vio en el ejemplo 4.1 que acabo de mostrar. ¿Qué quiere decir? Que de A0 y B0 hay que salir a repartir productos a los nodos A1, A2 y A3, o los clientes A1, A2 y A3. Entonces, la pregunta, desde luego, quiere decir, ¿se mantienen los resultados? ¿Qué hay que hacer? Y la verdad que si ustedes lo miran con atención, lo único que habría que hacer aquí, porque hay un costo directo de atender A0 y B0, es aumentar el costo fijo de la solución anterior en los datos originales, que son estos que voy a volver a mostrar. Estoy aquí mostrando a su derecha los costos fijos de abrir A0 y B0, 50 y 40, 50 para A0 y 40 para B0, y ahora hay que agregar a esos costos fijos los costos de atenderlos, porque reciben productos de una bodega o de un depósito central. Y esos costos que habría que agregar son 20 y 15. Ahora, si uno analiza 20 para el caso de A0 y 15 para el caso de B0, entonces los costos quedarían aquí, vuelvo a la misma diapositiva de datos, quedaría esto más 20, 70, y esto más 15, 55 en el caso de B0. Sin embargo, uno al enfrentar el problema, lo primero que tiene que hacer es analizar si alguna de las fases que tiene la heurística que fue mostrada hay que rehacerlas o no. Y si ustedes recuerdan, la fase de las heurísticas que tiene 3, en la primera fase, que incluye la fase inicial, donde ustedes tienen que encontrar la matriz de menores costos entre cada par de vértices y mostrar, ¿verdad?, también los caminos auxiliares que se encuentran cuando no existen. Tiene la fase de localización. Y en la fase de localización, ustedes tienen costos nada más de, en este caso, de atender, costos de atender. No están considerados, en esta heurística, estoy diciendo en esta heurística, no están considerados los costos de fijos, en estricto rigor. Por lo tanto, en esta fase de la heurística de localización, como los costos de atención no están siendo afectados por los costos fijos que estoy agregando, entonces la fase de localización de la heurística debería quedar igual, en esta heurística. En la fase 2, donde tenemos la asignación, que recordarán ustedes, uno asigna de acuerdo al menor costo, que quiere decir, como tengo aquí dos bodegas abiertas, A0 y B0, en este caso, entonces miro los clientes y digo cuál está más cerca de cuál bodega, y siempre y cuando la bodega o el depósito tenga capacidad, lo asigno. En ese caso tampoco hay considerado costos fijos. Por lo tanto, esos nuevos costos que yo tengo de atender la bodega A0 y B0 no se ven reflejados en esta heurística. En esta heurística. Por lo tanto, la segunda fase tampoco se ve modificada. Sí va a ocurrir algo en la tercera fase. La tercera fase, recuerden que tiene dos partes, que las estoy mostrando aquí. Una es de las rutas, y las rutas no voy a repetir de nuevo porque tampoco, si ustedes lo miran con atención, se van a ver afectadas. ¿Por qué no se van a ver afectadas? Porque en la ruta, en la construcción de las rutas, ustedes también trabajan con los menores costos de ir de un lugar a otro, y no están considerados los costos fijos en esta heurística. Por lo tanto, las rutas no se van a ver modificadas. Entonces, a manera de resumen,
recordarán ustedes, aquí a su derecha, arriba, en una tabla que tiene A0, B0 en las columnas y tiene de A1 a 3 en las filas, y le agregué una fila más que la llamé CAP, que es para ir monitoreando la capacidad usada de la bodega respectiva. Ustedes pueden ver que esa es la respuesta a la fase 2 que habíamos encontrado la semana pasada. Y continúa siendo la misma, como había ya adelantado. Y aquí ustedes ven que estoy usando una capacidad menor a la que tiene la bodega, que es de 10 para ambos casos. Estoy usando 8 en el caso de la bodega 0, estoy usando 2 en el caso de la bodega, disculpen, B0. En ese sentido, denme un segundo, ok. En ese sentido, en la etapa que nos queda, la construcción de ruta, que era la fase que nos queda, la construcción de ruta, tampoco se ve, como había dicho, alterada, no se ve modificada, y las rutas son las mismas que encontramos la semana pasada, donde voy de, disculpen, voy de B0 a 1 y me regreso a B0, y después voy de A0 a 3 y me regreso a la bodega nuevamente a 0, y la otra ruta para la bodega A0 es ir de A0 a 2 y me regreso a 0. Está en amarillo para recordarles que esa es una ruta que considera un camino artificial. Por lo tanto, ustedes tienen que convertirla al camino real. Recuerden también que tenemos camiones de 5 toneladas que están asignados uno a cada depósito. Profe, ¿Sí? ¿por qué en el grafo no se representa la bodega central, la que abastece a A0 y a B0? No la representé simplemente porque no tengo considerado en la ruta. No se considera en la ruta. A0, la bodega central va directo a A0 y B0, y lo único que hace es agregar un costo fijo, a abrir a A0 y abrir a B0. No está Ya, ok. considerado como parte de resolver el problema de rutas propiamente tal, en la fase. ¿Sí? Sí, profe. Pero ahí en caso de que hubieran dos bodegas centrales, ahí sí se deberían agregar. Ya, y ahí cambia radicalmente porque es otro problema que habría que analizar cómo tú lo resuelves, porque habría que en el caso de que existan dos bodegas centrales abasteciendo A0 y B0, habría que ver cuál es el problema que se quiere resolver ahí. Si es mismo abrir las dos bodegas A0 B0, o está considerando abrir una de las otras bodegas centrales, ahí cambia, se hace más complejo también. Yo creo que hay que mirar con cuidado cuando uno tiene un problema, como yo lo acabo de mencionar aquí, donde se cambian los supuestos. En este caso, hay un problema donde hay una bodega central nada más. Bien, en el caso que estaba comentando de esta fase, y que estamos resolviendo, cuando uno va a las rutas, entonces les recuerdo que son las mismas que se habían ya encontrado, y lo que quiere decir que en el resumen que uno hace de la solución a la fase 3 de ruta, uno la puede representar de la misma forma anterior para el problema modificado. Y lo que cambia, decía yo, en esta fase 3, es evidentemente son los costos que tienen ustedes aquí. Y aquí sí, a la pregunta que me hicieron, ¿por qué no está representado? Aquí sí está representado. Arriba está representado como una manera de recordar que estamos con una cadena de tres niveles, de 3 niveles. La bodega central, que es un rectángulo ahí, los triángulos que representan las bodegas A0 y B0, y después los clientes, que son las pelotitas ahí que están más a su derecha, y están representadas las rutas. Ok, entonces aquí, si ustedes lo ven, está resumido nuevamente, parte de la transparencia diapositiva anterior, y estoy en amarillo representando los costos, que son los que varían.
este costo de 40 porque está representando a la bodega B0, tengo el costo fijo 40, que recuerden que es un dato, y tengo el costo de abastecer la bodega B0 desde aquí, aquí, y que es un costo fijo, ¿verdad? Que está considerado como un costo fijo, y por lo tanto es el 15 que les había mencionado, y eso impacta en la solución final, la hace crecer, el costo de la solución para esta ruta a 75, ¿cierto? Y en general para el costo de usar la bodega B0 para atender su cliente. Y en el caso de la otra, la bodega A0, que tenía un costo original de 50 y se mantiene, y tengo un costo, ¿cierto?, que viene, denme un segundito que están entrando todavía sus colegas. Ok. Y tengo un costo adicional, ¿verdad?, que mencionaba desde la bodega central a 0, que es de 20, que está también en amarillo ahí, y eso impacta en el costo de la solución final para esta bodega A0, que de 90 pasa a 110, y el costo total de la solución pasa, ¿cierto?, a 185. Eso respecto de este problema, entonces no se ve alterada las primeras dos etapas por la forma de esta heurística. Las heurísticas se aplican de la misma forma, siempre. O sea, yo defino una heurística y la aplico siempre de la misma forma. Eso se los digo porque cuando uno dice resuelva el problema, un problema como este, y aplique la heurística que aprendió, o sea, son las tres fases. No hay que modificar nada. En las tres fases, no se modifica, la heurística funciona siempre igual. Lo que uno podría inventar, ¿verdad? Y son fáciles en algunos casos de inventar, es una heurística modificada para esta. Por ejemplo, una heurística modificada para esto es en la fase inicial de selección de las bodegas, para abrir, uno coloca también el costo fijo. No solamente los costos de atención, sino que agrega los costos fijos. Si uno agrega los costos fijos al costo de atención, claro, ya tiene una heurística modificada. Pero no es el caso. Esta heurística funciona siempre así. Ustedes pueden decir que es mala, buena, no importa. Funciona siempre así, y es una heurística para encontrar una solución factible al problema que hemos visto y las modificaciones. Tengan cuidado también porque no cualquier modificación, no cualquier problema podría resolverse con esta heurística. Esta heurística puede requerir cambios mayores si hay un problema, por ejemplo, donde usted, como mencionaba su colega ahí, si yo tengo dos bodegas centrales y tengo que rutear de las dos bodegas centrales a las otras dos bodegas que son A0 y B0. Ahí no, pues ahí cambia la heurística. Cambia la heurística radicalmente y uno tiene que proponer una nueva heurística para resolver ese problema, que no es el caso que yo estoy queriendo evaluar en este curso. No estoy queriendo evaluar si ustedes pueden diseñar heurística, no. Yo simplemente estoy dando herramientas para que ustedes entiendan el problema, y a partir de entender el problema digan qué heurística de las que saben puede aplicarse. No estoy pidiendo, oiga, diseño una heurística, invente una heurística, no es mi objetivo en este curso. Tengo otro ejemplo que es interesante, que ustedes también lo vieron en la segunda clase, por eso dice 2.1. Es el primer ejemplo de la segunda clase de gestión de transporte y la distribución, donde teníamos este problema que yo les pedí incluso completar, el grafo que aparece ahí, y la verdad que los datos estaban porque la matriz de costos ya representa los menores costos entre cada par de vértices. Y como ustedes pueden ver aquí, no hay caminos auxiliares. ¿Por qué? Porque estaban todos conectados desde el inicio, por lo tanto no hay caminos auxiliares. Que es una pregunta que a veces aparece por ahí, bueno, ¿y no están los caminos auxiliares? Bueno, si no están los caminos auxiliares, quiere decir que todos los nodos se conectan directamente y los costos de conexión son los menores entre ellos. Puede existir un camino auxiliar aun cuando existan conexiones entre todos los nodos.
¿Cuándo puede existir un camino auxiliar en ese caso? También lo expliqué. ¿Ah? Puede existir cuando el costo de conexión que aparece directo, ¿ah?, es mayor que un camino alternativo, que lo hemos llamado auxiliar. Y recuerden ustedes que también di un ejemplo de cómo podría ocurrir en este mismo. ¿Ah? Cuando les dije de A a B, tengo un costo de 4. ¿Ah? Para ir directamente. Pero imagínense que entre B y C hay un costo de 1, ¿ah?, que no es el caso. Pero imagínense que el costo fuese de 1. Entonces, cuando yo represento a la matriz de menores costos, no puedo poner que el costo de A B es 4, que aparece aquí que es menor. En ese caso, si este tuviese un costo de 1 entre B y C, yo debería decir que el costo menor de ir de A a B es 3, o de B a A es 3. Y ahí debería tener el camino auxiliar, que es ir de A a C y de C a B. ¿Por qué? Porque es un camino auxiliar que tiene un menor costo, y yo lo que estoy en estos problemas, tanto de ruteo como el de localización y ruteo, es buscando la solución de menor costo. Entonces, dicho eso, que era solo para recordarles, este ejemplo, encontramos la solución, y encontramos la solución usando el CBRP2, y yo pedí que hicieran el ejercicio de usar el CBRP1, la formulación CBRP1 modificada, ¿cierto?, con las restricciones de Christofides. Y en ese caso, varios de sus colegas lo hicieron y encontraron la misma solución, que quiere decir que el costo es óptimo, es 19, ¿cierto? Las rutas, encontraron las mismas rutas y que están representadas aquí en este grafo. En este grafo. Ahora, vean ustedes de que aquí, en este caso, era un vehículo, y por eso que aparece aquí un vehículo aquí y un vehículo aquí. ¿Qué quiere decir? Que el vehículo hace la primera ruta, ¿cierto? Carga en total 170 de una capacidad de 200, visita a todos estos clientes y tiene un costo de 11 esa ruta. Vuelve a la bodega, vuelve a cargar, ¿cierto? Carga 50 y va solamente al cliente que le faltó, que es el D, y se devuelve. Y ese costo de ruta es 8, y por lo tanto el costo de la solución óptima es 19. El costo de la solución óptima es 19. Imagínense ahora que tenemos algo como esto, donde yo también lo dejé como ejercicio, y no sé si alguno lo habrá resuelto, con otros datos, pero dejé el mismo ejercicio, que es, imagínense que en la práctica ustedes tienen ahora restricciones de horario para atender a los clientes, que llamados, conceptualmente se le llama ventanas de tiempo. Y el problema se le conoce como el problema de ruteo capacitado homogéneo con ventanas de tiempo. Eso como parte de la cultura nada más. Desde el punto de vista práctico es un problema similar al anterior, donde los vehículos tienen todos la misma capacidad, por eso que se llama homogénea, tienen capacidad, por eso se le llama capacitado, ¿cierto? Pero además tenemos estas restricciones de horario en los cuales los clientes pueden ser visitados. Entonces, para tomar un cliente, el C, por ejemplo, lo que dice ahí es que el cliente puede ser visitado entre 10 y mediodía, 10 de la mañana y mediodía. O el cliente E, por ejemplo, dice que tiene que ser visitado entre 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Por lo tanto, la pregunta es respecto del problema anterior, el problema anterior es esto, y la solución que se encontró, ¿impacta o no impacta esas restricciones? ¿Impacta o no impacta? Desde luego en la solución óptima, si hay que modificar las rutas, etc. Entonces, lo primero que ustedes deberían hacer antes de comenzar a realizar cálculos, lo mismo que les mostré en el ejercicio anterior. ¿Qué parte podría haberse modificada de la solución? Y una forma de hacerlo es, de nuevo están los datos aquí. Recuerden que ahora yo tengo dos vehículos. No tengo ese uno que era original, ¿cierto? Tengo dos vehículos, lo dice aquí, ¿cierto? Pongo de dos vehículos acá, ¿correcto? Por lo tanto, aquí son dos vehículos, estos son los datos originales con un horario de salida. Yo necesito un horario de salida y un horario de llegada, que quiere decir la bodega está cerrada, o sea, al que llega a las 11 de la noche ya la bodega no está abierta, no puede recibir el vehículo. Tengo datos adicionales, claro, tengo estos datos que son los mismos que ya ustedes tenían en el problema anterior,
pero tengo este dato adicional, que son matrices de tiempo, también son los tiempos, cuidado, que estos son los tiempos que corresponden a los costos que están aquí. ¿Qué quiere decir tiempos que corresponden a los costos? Que están de acuerdo a los menores costos. Siempre lo que manda en el problema que estamos resolviendo, cuidado, yo quiero ser bien claro, lo que manda es resolver a los menores costos y respetar los horarios. No estamos resolviendo el problema de llegar en el menor tiempo, a cualquier costo, no. Ahí cambia radicalmente el problema. El problema que estamos resolviendo es menores costos para atender los clientes y que se cumpla en los horarios que el cliente puede ser atendido. Ese es nuestro problema. Entonces, desde esa perspectiva, ustedes tienen que verificar simplemente si las soluciones encontradas, quiere decir las rutas y los tiempos en que yo estoy llegando al cliente, realmente se respeta el horario que el cliente tiene para recibir sus pedidos. Si se respeta, entonces la solución continúa siendo la óptima. ¿Y cómo verifico eso? Bueno, las rutas, recuerden ustedes, aquí están nuevamente las rutas que se tenían y verifico. Verifico y digo, mire, por ejemplo, esta ruta de A0 a D, perdón, de A a D. Bueno, de A a D, lo que yo tengo que verificar es si sale de A a las 8, cuánto se demora en llegar en D. Eso lo veo acá, pues en la matriz de tiempo. Y en la matriz de tiempo dice que si sale de A y va a D son 3 horas. Eso es lo que dice, son 3 horas. Entonces, si sale a las 8 de la mañana de A, el vehículo, más 3 horas son 11 de la mañana. Por lo tanto, debería llegar a D a las 11 de la mañana. Y lo que habría que chequear es, ¿y D está disponible en ese horario? Entonces, para ver si D está disponible en ese horario, uno tiene que chequear claramente los horarios que se dieron originalmente de D. Y ya lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. Y lo mismo, por lo tanto, para esta otra ruta. Verificar si de A a C, ¿verdad? Si después de C a E, y después de E a B, y después de B a A, llegamos en los horarios que cada uno puede atender. Entonces, aquí, ¿cierto? Hago esa verificación, y si ustedes ven lo que yo estaba mencionando, llego a las 11 de la mañana en esta ruta, el vehículo, ¿verdad?, que sale en esta ruta, y a las 11 de la mañana, y ustedes pueden ver aquí que sí, efectivamente, D está abierto entre 10 y mediodía, por lo tanto 11 de la mañana está bien. Y veo para esta otra ruta, este es otro vehículo, ¿cierto?, que sale a las 8 de la mañana y llega a C, ¿verdad? Si voy de A a C son 2 horas, por lo tanto llega a las 10 de la mañana, que es lo que está aquí, 10 de la mañana. Si llega a 10 de la mañana a C, yo tengo que verificar aquí. Correcto, aquí está el horario de atención entre 10 y 12. Por lo tanto, 10 de la mañana está bien. Bueno, voy de C a E, veo acá, de C a E, ¿cierto? Son 2 horas. Por lo tanto, si sale de aquí de las 10 de la mañana más 2 horas son 12. Por lo tanto, llega a E a las 12. Y veamos el horario de atención para E. Entre 10 y 2 de la tarde, por lo tanto 12 está bien. Y luego viene B, y B, ¿cierto? Si lo veo yo aquí, B dice, mire, B, yo voy de las 12 que salí de E, veo aquí, y voy a B, son 3 horas. Por lo tanto, llego a las 15 horas, ¿cierto? A B. Y B, sí, me recibe. Llego justo a las 15 horas. Entonces, estoy bien, me recibe el producto. Y después, de B a A son 3 horas. Por lo tanto, cuando llegue a la bodega son las 18 y como la bodega está abierta hasta las 22, está bien. Por lo tanto, las rutas se mantienen. El costo se mantiene, ¿cierto? Y lo que yo tendría que dar como respuesta adicional es esto que yo acabo de mostrarles aquí. Son los horarios de visita a cada cliente. ¿Sí? Ok. Eso, si ustedes ven, es una forma simple de verificar respecto de un problema que ustedes ya hayan resuelto.
Otra cosa es cuando les digan resuelva y usen la heurística del vecino más cercano respetando los horarios. Se hace de la misma forma. ¿Qué quiere decir de la misma forma? Lo que manda, y por favor, quiero que quede súper claro en el problema que estamos resolviendo, lo que manda son los costos. ¿Qué quiere decir? Que el costo es la prioridad 1. Yo quiero atender a todos al menor costo posible y desde luego tengo que respetar los horarios en que los clientes pueden atenderme. Entonces la heurística sigue trabajando, la del vecino más cercano sigue trabajando con la misma lógica. ¿Cuál es la lógica? Voy al cliente más cercano, ¿cierto? Si tengo carga, excelente, el camión lo atiende. Y si tengo tiempo, ¿verdad? Estoy llegando en el tiempo, excelente, lo atiende. Y si no, voy al próximo más cercano y así. Voy recorriendo hasta que lo cumpla. Se supone que debo tener, la heurística debería poder darme una solución factible cuando el problema lo tiene. Entonces, en este caso, vean ustedes, yo tengo los mismos datos, pero aquí apliqué la heurística, que voy a ir rápido porque es una heurística que ustedes ya conocen desde la clase, desde la segunda clase que estuvimos trabajando, que es la heurística del más cercano. Están todos los datos iguales, y aquí yo nada más lo que hice fue la fase de ruteo, donde les estoy diciendo acá, miren, a las 3 columnas que tenían le agregué una de los tiempos, para que ustedes vayan, disculpe, vayan anotando el tiempo en el cual ustedes van llegando al cliente y puedan chequear. Entonces, aquí, si ustedes ven de A a C, ¿es el camino más cercano a A a C? Sí, porque yo veo aquí, recuerden ustedes, voy de A a C, busco de A a dónde voy, el más cercano es C, todo. Por lo tanto, eso es lo que yo anoté aquí. Esto ya está resuelto. De A a C. La demanda de C es 70, por lo tanto, como la capacidad era 200, me quedo con 130. ¿A qué hora llego a C? Y veo acá, pues, son 2 horas, por lo tanto salgo a las 8 de la mañana, llego a las 10 de la mañana. ¿Verifico 10 de la mañana? Ok. Puedo visitarlo, tengo la carga y tengo el tiempo. ¿De C a dónde voy? Veo aquí en la matriz de costo, ¿cierto? ¿De C a dónde voy? El más cercano es B y E. Siempre les dije, ustedes tienen que tener la del menor índice. La del menor índice aquí sería... les dije de C a dónde. Esto está mal. Esto está mal. Esto hay que rehacerlo. A ver. De C, aquí está mal, mire. ¿Por qué? Porque de C, ¿cierto? Si yo estoy en C, tengo que ver el más cercano. Y el más cercano es E. Entonces, hay que rehacer completa esta. Yo tengo que decir aquí que es E, correcto. Tengo que decir que es E aquí, modificarla. ¿Por qué? Porque no es B el más cercano aquí. El más cercano es E. Y el más cercano es E, y por lo tanto lo que tengo que ver es si tengo la capacidad, cuál es la demanda de E. La demanda de E es 40, ¿yo tengo capacidad? Sí, la debería verificar. Entonces eso de aquí es E, ¿cierto? Aquí es 40, y aquí lo que tengo son, en capacidad, tengo 130 menos 40, lo que me da 90, y de C a E, ¿en qué horario llego? De C, veo acá, a E son 2 horas, de C a E. Por lo tanto, de las 10 llego a las 12 y eso sí está correcto, pero tengo que ver si E me atiende a las 12, y correcto, me atiende a las 12. ¿Se dan cuenta? Aquí, me atiende a las 12. Profe, y si en algún momento no lo llegase a atender, o sea, está fuera de la ventana de tiempo, se dice que no es óptimo, ¿no? No, ¿O qué hay que hacer? si no está, si llega un minuto en el cual está fuera de la ventana de tiempo, tienes 2 alternativas. La primera alternativa es ir al próximo. ¿Recuerdan cómo funciona? Al próximo más cercano. Si el próximo más cercano tengo capacidad, entonces digo, ok, puedo ir. Verifico horario. ¿Estoy llegando a tiempo? Sí, estoy llegando a tiempo, entonces lo atiendo. Siempre es Ya, así. ok. Siempre es así, Vale. siempre es así. Pregunto, si no puedo en algún minuto, voy al más cercano. Si ese más cercano tengo un problema o de capacidad o de tiempo, regreso a la bodega. Y ahí, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es salir con otro vehículo, que es lo que está señalado aquí, y volver a hacer lo mismo con el otro vehículo. ¿A qué horario, verdad? Perdón, ¿cuál es el cliente más cercano? ¿Tengo capacidad? Sí. ¿Llego a tiempo? Sí. Ok. Entonces lo atiendo.
Eso es lo que, así funciona la heurística, siempre costo, manda costo, que en este caso es el más cercano. Entonces de E, que era donde estaba, de E yo lo que, aquí está dicho A, vamos a verificar, porque de E, ¿cierto? Que yo estoy aquí, de E yo debería ir a C, pero C ya está visitado, debería ir a B. Eso es lo que debería decir aquí. Debería ir a B, pero vamos a verificar. ¿Por qué? Porque B es el más cercano no visitado. Hemos visitado C y E. O sea, estamos en E, la verdad. Entonces, el C, aquí sería el más cercano, pero no puedo porque ya fue visitado. Vengo de C, entonces tengo que ir a B. Si voy a B, ¿cuál es la demanda de B? Y B tiene una demanda de 60. Entonces, en teoría yo podría atenderlo y todavía me quedarían 30 de capacidad. Vamos a ver si por tiempo puedo atenderlo. Entonces, si por tiempo puedo atenderlo, de 12, de E a B, ¿verdad? De E a B son 2 horas. Por lo tanto, son de 12 serían 14. Son 3, profe. 3. Profe, son 3. A ver. 3. Correcto, gracias. Entonces son 15 aquí. Y B, 15 está bien. ¿Se dan cuenta? Aquí, 15. Y aquí ya no voy a seguir porque aquí lo que viene es, mire, lo que tienen que hacer ustedes es, claro, devolverse. ¿Por qué devolverse? Porque con esa capacidad de 30 ya no pueden atender a ninguno de los otros que quisieran. Porque todas las demandas son mayores que la capacidad del camión, en rigor. Entonces uno, sin mirar cuál es el que queda, uno dice, ya tengo que devolverme. Entonces aquí uno se devuelve. Uno se devuelve. Eso me quedó mal aquí. Voy a insertar arriba. Ahí me devuelvo. Entonces es A, C, E, B, A, ¿cierto? Y aquí de B a A son 4 horas. Por lo tanto, yo llego a las 19 horas a A. Ustedes completan esta parte de acá, porque acá la verdad que no hay, porque llego con la capacidad de 30. ¿Cierto? Porque no estoy atendiendo nada de nada. Y ahora me queda un único cliente que es el D, ¿correcto? Y el D, esto queda como está aquí. La única parte que modifiqué que está equivocado era aquí el orden, pero esto no, esto queda igual. ¿Por qué? Porque ya visité a todos los clientes menos el D. Entonces aquí acabó una ruta y aquí comienza una nueva y llega otra. Como tengo 2 vehículos, una ruta es asignada a cada vehículo. Y en este caso, ustedes pueden ver que les dejé para completar. Tienen que modificar aquí, disculpen, que esto está equivocado de acuerdo a los que yo les mostré, ¿cierto? Revisen bien porque aquí no hay E. Aquí no hay E, es solamente A. ¿Correcto? Es A, D, A. No tiene esta última. ¿Cierto? Y ustedes tienen 150 y aquí ya no tienen ya. Tienen 0 porque regresan. ¿Cierto? Y regresan con 150 de capacidad. Y de D a A son 4 horas, por lo tanto aquí son